Estamos en un año muy importante, que es 1880. Hay una declaración muy importante de don Justo Arosemena, de Panamá, porque advirtió frente a todos los sucesos que habían ocurrido desde la Constitución de 1863, que prácticamente está ajustando 20 años, la debilidad de la misma. Justo Arosemena. ¿Y qué importancia tiene Justo Arosemena? Que fue constituyente en Río Negro en 1863. Es que hay que recordar el problema de esa constitución. Esa constitución es fruto de una revolución. Y si hay una revolución, hay un vencedor y hay un vencido. ¿Quién venció en 1863? El liberalismo. Un liberalismo con un caudillo, que no se sabe si era liberal o conservador, o no era nada, o era todo, o era el mismo, que era Tomás Cipriano Mosquera, o de Mosquera, caucano, y que no quería Antioquia y que vimos que se había enfrentado al presidente del Estado Soberano de Antioquia, que aunque no era originario de Antioquia, se había asentado sus reales en Antioquia, don Mariano Ospina Rodríguez, quien era el presidente de la Confederación Granadina en 1858 y que debía entregar el mando en 1862. Y antes de la entrega del mando es que estalla la revolución de 1862, que culmina triunfante con la Convención de Río Negro de 1863. Esa Constitución de 1863 tenía un problema: el detonante. ¿Quién detonó la rebelión? Mosquera. Y Mosquera, como ya dijimos, era él mismo. O sea, no era garantía para nadie. Era autoritario y nadie podía, digamos que, prever las conductas de Mosquera. Ni el mismo liberalismo, porque Mosquera, digamos que inicialmente se podría decir que fue conservador y ya había sido presidente por allá en 1840. Pues no conservador, pero sí cercano pues a las ideas conservadoras. Y Arosemena fue uno de los convencionistas. También hay que recordar que en esa convención no hubo ningún conservador, a pesar de que el Partido Conservador pues ya llevaba prácticamente 20 años. En 1863 fue fundado en 1849. Entonces, Justo Arosemena, quien ayudó a establecer esa constitución, dijo: creo, ciudadano presidente, que la Constitución de 1863, obra exclusiva de un partido triunfante por las armas, no debió haber sido provisoria, no debió haber sido sino provisoria, mientras llegaba el momento de consultar la verdadera opinión nacional, que aún no conocemos desde 1858. Creo que las instituciones por ella fundadas son ideales, fomentan disturbios, desmoralizan, empobrecen y desacreditan mucho al país, como lo dice su historia en los últimos 20 años. Cierro comillas. O sea, palabras muy importantes de Arosemena, porque dice: primer problema, obra de un partido triunfante, el liberalismo radical, que es el que comienza a tomar fuerza. 2, triunfante por las armas, no por los votos. Hubo ruptura del orden jurídico.
Y como era exclusiva de un partido y por las armas, no debió haber sido definitiva, sino provisional. Y resulta que ya llevamos 20 años de esta Constitución de 1863, la famosa Constitución de Río Negro. Y que la opinión nacional, dice Arosemena, no la conocemos desde 1858, fecha en la que hubo un congreso que creó la Confederación Granadina, cuando todos los estados que venían de declararse autónomos federales con la Constitución de 1853 se confederan a perpetuidad. Esa fue la opinión nacional. Después no hubo opinión nacional. Hecho de armas, Constitución de 1863 y 20 años de zozobras, porque los radicales le tenían tanta desconfianza a Mosquera que ellos mismos decidieron que el presidente solo tenía un periodo de 2 años, para que no se fortaleciera. Es decir, es la preponderancia del legislativo sobre el ejecutivo. Dicen unos, otros dicen no, es que son Estados Unidos, y los Estados Unidos, la vida está en cada uno de los estados, en los 9 estados que se habían creado. Por lo tanto, la fortaleza debe estar es en las legislaturas de cada uno de los estados y en el presidente de cada uno de los estados, presidente o gobernador, y no en el presidente de los Estados Unidos. Y por eso él debía durar apenas 2 años. Bueno, aquí está el reclamo de un constituyente de Río Negro. Todo esto creó pues varios inconvenientes. El primero de ellos, la ruptura permanente entre Tomás Cipriano de Mosquera y el liberalismo radical de los jóvenes que vienen digamos que, a tomar el protagonismo que ya debieron estar dejando los militares que acompañaron la independencia. Es que Mosquera estuvo en la guerra de independencia, el resto no, con excepción de José Hilario López, que también estuvo, pero el resto ya no estuvo en esta Constitución de 1863. Y empiezan también a fallecer un poco de personas importantes. Estamos en 1880, volvamos a donde andábamos, que hicieron parte de estas guerras civiles de 1876 y 1879, sobre todo en Antioquia. El general Macario Cárdenas fallece en 1880, el 3 de marzo. Macario Cárdenas, de Medellín, del paraje de la Asomadera, este cerro donde hoy está El Salvador, el barrio El Salvador en Medellín, que mira a San Diego y que era donde arrancaba el viejo camino a no solamente Envigado, sino a Río Negro, a Las Palmas. Él nació en la Asomadera, había sido un hombre de familias sencillas, pero llegó a ser un gran militar y un gran luchador que habíamos visto por allá en las batallas de Manizales, sobre todo en ese sur de Antioquia. Bueno, también habíamos recordado, decía un profesor mío que en la repetición está la claridad, que Núñez se posesiona finalmente como presidente de la República en 1880, y también ese mismo año pasan muchas cosas: la muerte de Macario Cárdenas, la posesión del presidente Núñez, el 8 de abril, al mes de la muerte de Macario Cárdenas, de 1880, pero también muere otro personaje muy importante. Miren cómo empiezan a salir de la vida política los grandes radicales que hicieron historia en la Constitución de Río Negro. Manuel Murillo Toro. Este Manuel Murillo Toro, que hizo
don Mariano Ospina Rodríguez, porque lo llevó a trabajar con él cuando estaba joven, Murillo Toro, y que fue 2 veces presidente de Colombia, natural del Tolima, de la ciudad o pueblo de Chaparral. Fallece el 26 de diciembre de 1880, don Manuel Murillo Toro. ¿Qué más ocurre en esta época entre 1880 y 1883? A Núñez se le complican un tanto las cosas porque hay una oposición intensa del liberalismo radical, entre ellos unos expresidentes. Santos Acosta, Eustorgio Salgar, Santiago Pérez, Aquileo Parra, todos habían sido expresidentes de la República, y empiezan a ver cómo el Partido Radical comienza a ser destronado, y surge lo que se llamó los independientes, liderados por don Rafael Núñez, o unos jóvenes que no querían ser parte de ese radicalismo furioso de la Constitución de 1863, y que sabían que sin el otro partido, que tenía la mitad del país, el Partido Conservador, no podía haber paz ni podía haber progreso. Ese es el origen de Núñez y los independientes, ese buscar el centro para acercar al Partido Conservador, y obviamente genera esa reacción de parte de estos expresidentes radicales, que eran muchos, porque recordemos que eran apenas 2 años de presidencia. Entonces, estos expresidentes se convirtieron en abanderados de su partido, bastante, digamos que alborotaron a sus partidarios y expresaron en una comunicación unas palabras que vale la pena expresar. Ellos dijeron, esos 4: por los sufragios de nuestros conciudadanos hemos tenido el alto honor de llevar en la primera magistratura de la nación la bandera gloriosa del Partido Liberal, y consideramos un título igual a ese el haber transmitido con fidelidad esa bandera a la misma altura a que nos fue entregada, y el haber restituido íntegramente ese depósito al mismo origen popular de que la recibimos. Ellos 4, pues vamos a repetir: Santos Acosta, Eustorgio Salgar, Santiago Pérez, Aquileo Parra, consideraban que esa bandera, y seguían diciendo en su mensaje, empapada en la sangre de los que la habían sostenido en los campos de batalla, no podía ser rendida a los que jamás la habían visto así en esos campos, quienes no tenían derecho a batirla sino por medio del sufragio. Cierro comillas. Le están reclamando a Núñez que nunca estuvo en un campo de batalla y que él no podía comenzar esos acercamientos con el Partido Conservador, por cuanto no estuvo ni en la guerra de 1876 ni en los acontecimientos de 1879, donde fueron vencidos los conservadores, como ya lo hemos explicado. Ese lenguaje de estos 4 expresidentes pues obviamente exacerban las pasiones y suben el nivel de alarma en el país, porque se estaba sintiendo que el presidente Núñez estaba a punto de entregarle el poder a los conservadores. Así lo dijeron. Gritaban: el doctor Núñez nos va a entregar al Partido Conservador. Esa era lo que se decía en la prensa, en los escritos, en todas partes, y obviamente pues los ánimos
se levantan y es lo que ocasiona una guerra mortal, tremenda, que es la guerra de 1885. Para allá vamos, porque estamos en 1882, la guerra de 1885. Pero devolvámonos un poco para volver a recordar que Núñez termina su mandato en 1882, 1880, 1882, y ¿quién sucede a Núñez? Todavía no tiene la fuerza Núñez de colocar una persona de confianza de su partido o de su movimiento, más bien independiente, menos podía ser un conservador, y todo el mundo mira hacia un profesor ya de varios años, el doctor Francisco Javier Zaldúa, del que ya habíamos hablado. Entonces, Zaldúa ingresa al solio presidencial el 1 de abril de 1882, pero en diciembre murió. Ahí está el problema. Zaldúa murió y se encarga del poder el doctor José Eusebio Otálora el 21 de diciembre de 1882. Miremos un poco el Congreso de 1882, es decir, el que le toca a Zaldúa y que recibe Otálora, ese Congreso de 1882. Ese Congreso discute muchas normas, pero especialmente hay una muy importante que queda aprobada tanto en Cámara como en el Senado, y es que ordena la devolución de las propiedades que se remataron por contribuciones de guerra de 1876 a 1877 y en el movimiento insurreccional o guerra de 1879. Las guerras en las cuales Antioquia fue muy afectada, en la primera junto con el Tolima, y lo de 1879 que fue solo Antioquia. Recordemos que Ospina Rodríguez perdió prácticamente toda su fortuna por esas exacciones, entre comillas, dizque contribuciones de guerra, por no llamar botín a saco por parte de los liberales. Pues este Congreso de 1882, en el que ya tiene muchos nuñistas, en el que tiene muchos conservadores de mayoría, entonces dice no, hay que derogar, hay que ordenar devolver esas propiedades. Y hay otra ley que quieren derogar, la ley de inspección de cultos. ¿Qué es la ley de inspección de cultos? Permitir al Estado decir qué cura predica y qué cura no predica. Inspeccionar los cultos. Eso es meterse en el culto. Y como los liberales eran los liberales radicales de esa época, cercanos a la masonería, enemiga de la iglesia, habían sacado una ley de esa naturaleza. Pues se logra en el Congreso la derogatoria de esa ley de inspección de cultos. El presidente Zaldúa objetó esa ley. Recordemos que el presidente tiene esa facultad de objetar por inconstitucionalidad o por inconveniencia una ley aprobada por el Congreso, caso en el cual la regresa al Congreso. La regresó al Congreso, pero el Congreso en ambas cámaras analiza las objeciones y las declara infundadas. Es decir, la ley vive, es decir, se acaba la ley de inspección de cultos. Fue esa ley de inspección de cultos fue defendida, es decir, las objeciones del Poder Ejecutivo fueron atacadas, combatidas en el Senado por Salvador Camacho Roldán, por Nicolás Esguerra, por Francisco de Paula Mateus, y fue defendida las objeciones por Martínez de Aparicio, Rufo Urueta
y Julián Trujillo, el expresidente de la República de 1878 a 1880. Volvamos a Saldúa. Saldúa fallece intempestivamente, nadie esperaba el fallecimiento de Saldúa. Saldúa, digamos que llegó al poder auspiciado por los radicales, que veían en él una tabla de salvación de este barco que está como zozobrando. Entonces dejan a Saldúa, pero no contaban con que Saldúa se les fuera a morir. Y Saldúa murió. Y sube al poder Otálora. Otálora se deja llenar la cabeza de ilusiones por el partido radical, por los liberales, y le dicen: vea, usted como que puede ser la tabla de salvación de nosotros, hay que enfrentar a Núñez y a los conservadores que tienen mucha fuerza, mire lo que acaba de lograr en el Congreso de la República, entonces hagamos un periodo presidencial más largo con usted, láncese al próximo periodo presidencial, es decir, 1884-1886, porque Saldúa fue en 1882-1884. Pero recordemos que había una ley, un artículo constitucional que prohibía a quien hubiese ejercido la presidencia de la República repetir en el periodo inmediatamente siguiente. Artículo que existía precisamente para prever que Mosquera no se hiciera al poder y no se quedara en el poder. Le tenían miedo a Mosquera. Muchos de los artículos constitucionales de 1863 fueron contra Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, por eso Núñez no podía tampoco ser reelegido de 1882 a 1884, y por eso el Partido Conservador y los independientes permitieron que Saldúa subiera al poder, pero al fallecer Saldúa sube al poder es Otálora, y ahí es donde los radicales le dicen a Otálora: aspire. Y él intentó aspirar. Él intentó aspirar en 1800, pero le hicieron caer en cuenta que era definitivamente una posición absurda, porque estaba la norma constitucional bastante clara, y él, a pesar de que había asumido la presidencia como designado, había asumido la presidencia. Finalmente Otálora accede a no ser el presidente en 1884, y obviamente hay elecciones y el presidente es Rafael Núñez, era el que se veía venir, 1884. Quiero, antes de terminar con el comentario esta semana, hacer referencia a un tema que me parece muy importante de esta época, y es un comentario, un análisis que hizo don Mariano Espina Rodríguez sobre el cultivo del café en 1882. Él escribió un documento en Medellín en 1882 y consignó unas reglas muy claras y muy sencillas para el cultivo del café. Él creía que el campesino que tenía parcelas, o sea, que no tenía grandes extensiones de tierra, debería encontrar en el café la forma de hacer productivo su terreno, el café. Y tenía fe en eso, en el porvenir del café. Pero se encontraron con un problema en esta época, de 1880 a 1882, que el tren, el ferrocarril de Medellín a Puerto Berrío, que seguía aquella vieja carretera que había iniciado Pedro Justo Berrío, no iba bien, estaba demorada. Entonces no había medios de transporte. ¿Para qué? Para que el campesino sacara el café
¿A dónde? Al río Magdalena, a Puerto Berrío, y de allí al exterior. Porque el negocio, quien no exporta, está condenado a perecer. Ese es el tema. O se exporta o no se exporta. Y hago alusión a eso tan importante porque el presidente actual de la República, Gustavo Petro, en estos días dijo que las autopistas de la prosperidad, antiguas autopistas de la montaña, eran para los ricos, que eso no beneficiaba a los pobres, que es una irresponsabilidad, precisamente porque el no tener el ferrocarril a tiempo en 1880 hizo que muchos campesinos, al ver los altos costos, al ver la falta de medios de transporte y las fluctuaciones del mercado extranjero, tumbaran los cafetales y volvieran a los pastos. Miren la importancia de las vías principales, grandes troncales, grandes líneas férreas para el campesino, O sea, la demagogia definitivamente hace desastres. Bueno, sube pues nuevamente Núñez, 1884, 1886, ya está muy fortalecido, y el Partido Liberal Radical no encuentra sino una salida: la guerra. La guerra. O sea, quienes ya se levantan no son los conservadores, son los liberales. ¿Cuáles liberales? Los radicales. Los radicales. Ya en el Partido Liberal aparece un personaje bien importante. Aparece Benjamín Herrera, por ejemplo, entre los jóvenes que suben rápidamente. Benjamín Herrera. Y se levantan en la mitad del gobierno de Núñez. Esa es la guerra de 1885. Una guerra desastrosa porque es la cruz que se le colocó al Partido Liberal Radical. Esa guerra la perdió el Partido Liberal. El Partido Liberal trató de tomarse el Río Grande de la Magdalena, y en la famosa batalla de la Humareda se perdió. Digamos que hubo varias batallas, por ejemplo, comandantes liberales importantes de eso: Foción Soto, Ricardo Gaetano Beso, Benjamín Herrera, pero perdieron la guerra. Ay de los vencidos. Batalla de la Humareda. Ahí es donde se da el célebre balconazo, cuando le cuentan a Núñez que los radicales, el Partido Liberal, perdió la batalla de la Humareda. Sale al balcón del Palacio Presidencial y dijo estas palabras duras y tremendas: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Feliz semana.